Hola místicos y místicas míos, de nuevo por aquí para intentar compartir con vosotros otro poquito más de esa información que considero que puedo aportar en relación a los temas espirituales, a los temas, como he dicho, místicos, a los temas, un poco menos mundanos, porque ya sabéis que cuesta bastante hablar de estas cosas, sobre todo en público. Hay que ser bastante valiente. Lo digo por mí porque me ha costado mucho ponerme delante de un micrófono, o delante de un público o delante de la gente y poder expresar estas cosas de las que, como digo, se habla bastante poco a mi gusto o a mi parecer. Pero como por algo hay que empezar, y yo soy especialista en empezar la casa por el tejado, más que nada por ir un poquito en contra de las normas y de las reglas y de la sociedad. No porque sea antisistema ni mucho menos, es una forma de hablar. Sí que me gusta empezar en esta ocasión hablando de algo que no tiene nada que ver con los cimientos de mi vida, o sea, no voy a hablar de las experiencias que viví cuando era niño, porque de eso hablaré más adelante, sino que voy a hablaros un poco de una etapa de mi vida en la que ya era adulto, tenía unos sobre 19 años, una época muy convulsa, una época bastante fuerte emocionalmente, porque aparte de lo que la vida física implicaba, la novia, el salir de bares, el entrar, los amigos, el coche, me saco el carnet de conducir, esto, lo otro, viajar, empezar a moverte como con un poquito más de libertad, al ser un poquito más independiente y tal, las hazañas de los amigos, lo que viene siendo esa edad. Aparte de eso, había otra guerra en mí que para mi parecer era bastante más intensa, más fuerte, más destructiva y más dolorosa, que era la guerra espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Quiero referirme a algo que se estaba fraguando en mí, o sea, a una cosa que se llevaba fraguando desde hacía mucho tiempo. Como dije en el primer capítulo, ya desde la cuna empecé a tener esa conexión con el mundo espiritual, pero que en ese punto de mi vida esa conexión espiritual era tan fuerte, era tan invasiva, me cargaba tanto emocional y espiritualmente, hasta incluso físicamente, que llegué a considerar la posibilidad de hacerme cambiar de plano a mí mismo. Pensé en el suicidio, sí, efectivamente, pensé en el suicidio. Quiero dejarlo así de claro, así de evidente, porque fue una realidad, algo que por supuesto a día de hoy en mi pensamiento no está. De hecho, intento ayudar a las personas que se encuentran en esa situación para que no lo hagan, para que replanteen su vida, para que reconstruyan y renazcan cual ave fénix, y que por supuesto se quiten esa idea de la cabeza. Pero en esa ocasión de mi vida sí que lo pensé, tenía todo planeado, tenía todo. Fue poquito antes de conseguir el carnet del coche. Entonces mi plan era conseguir ese carnet del coche, coger el coche e irme a un lugar de La Mancha y hacer eso que yo pensaba hacer, para terminar con este sufrimiento o esta invasión que me estaba atormentando muy, muy fuerte y muy duro. Pero yo, que creo en la providencia divina, en la vida, en el universo, en Dios, en Mahoma, en quien queráis, le podéis poner el nombre que queráis. Yo creo en un plan divino, en un plan superior, o en el plan de mi alma, suelo decir yo. Bueno, después también en otros capítulos hablaremos bastante de eso. Esa providencia divina o ese universo que se puso un poco a mi favor, no permitió que hiciera o que llevara a cabo ese plan. Bendita la hora, porque gracias a eso estoy aquí ahora mismo. Ocurrió que por una amiga que tenía bastante importante, conocí a una persona que me llevó a otra persona, y esa persona me llevó directamente a un señor que, como decía Paloma Navarrete, de la que estoy feliz
de haber conocido, no en persona, pero sí he conocido su obra, porque vibro bastante con ciertas formas de pensar que ella tenía. Este hombre para mí era como para Paloma Navarrete, su chamán. A partir de ahora diré, pues mi maestro, mi chamán, vale, no era chamán, por supuesto, no era como en el caso de Paloma, no era un chamán quiché, ni era, vamos, era un señor normal, también de La Mancha, de un pueblo bastante lejano al mío, un hombre muy normalito, un hombre sencillo, un hombre muy rural, muy humilde en sus prácticas, en su comportamiento y en su forma de vivir. Esta sucesión de personas que me llevaron a este hombre, a contactar con este hombre, puedo decir claro y alto que fue quien me salvó la vida. Porque cuando conocí a ese hombre, justo en ese momento, fue cuando descubrí qué era lo que me pasaba. Fue cuando descubrí qué era la mediunidad. Descubrí qué era ver en el mundo espiritual, tener evidencia. Descubrí que era tener el don de la sensibilidad, que para mí fue lo que más me costó controlar, o me cuesta incluso a día de hoy a veces controlar. Después también iré hablando largo y tendido de cada una de esas vertientes, pero hoy quiero centrarme especialmente en cómo descubrí que yo tenía mediunidad. Quiero que entendáis que venía de un círculo social y familiar donde el tema de la mediunidad, la espiritualidad, la religión, los dogmas, la fe, se vivía como muy... La fe católica, bueno, algo hablábamos del tema, algo se hablaba del tema, pero el resto de prácticas, o el espiritismo, la brujería, el chamanismo, todo eso era algo todo malo. Todo eso era malo, era como el típico señor o señora de la teletienda de altas horas de la madrugada que, bueno, pues creo que es su papel. Habrá personas que lo hagan de forma honesta y sea real, no digo que no, pero estaréis conmigo en que hay personas que, bueno, charlatanería por un costo bastante alto. Entonces, para mí, estos temas de los que estábamos hablando y hablaremos largo y tendido eran como poco malos, como poco negativos, como poco sectarios. Bueno, fue duro aceptar que recuerdo absolutamente cada detalle de ese día. Recuerdo qué pasó antes, qué pasó después y qué pasó durante, porque esas experiencias se graban en el alma. Cuando uno por fin, después de tanto tiempo y tanto a cuestas, ¿no?, como para llegar a pensar en el suicidio, uno encuentra o le pone nombre a eso que le pasa y además tiene a una persona enfrente que te dice tranquilo, no pasa nada. Yo también soy así y mírame, tan normalito, tan espectacular, tan suculento, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de, bueno, de parafernalia, ni de intención lucrativa o intención, bueno, todo muy humilde y muy... Se veía claramente que el hombre lo que quería era intentar ayudarme. Obviamente vio que el problema que tenía no era un problema mental, no era un problema psicológico, no era un problema, pues bueno, en mi familia que me están incidiendo o que me está o con mi pareja o con mis amigos, o no era un problema psicológico, era un problema de índole espiritual que por supuesto me trastocaba todos los demás ámbitos. Este hombre solamente me dijo que mirara una pared diáfana, completamente diáfana, y me preguntaba que qué veía en la pared. El hombre me insistía que mirara bien. Claro, yo con los ojos físicos, queridos míos, no veo nada. Con los ojos físicos veo la pared y fin. Pero con la parte mental o con la pantalla mental, que es como realmente se le llama, el tercer ojo que llaman algunos místicos por ahí, muy parafernálicos, la pantalla mental está en el entrecejo, un poquito más arriba del entrecejo. Ahí empezaban a formarse imágenes de un personaje. Había muchos personajes, pero había uno que intentaba como comunicarse de alguna forma. Ese personaje fue un familiar mío
que en el libro lo pongo como la abuela de las palomas. Después os hablaré también un poquito del libro, creo que es, bueno, interesante. Un familiar que intentaba hablar, intentaba mostrarse de alguna forma. Pero claro, ¿quién tenía el valor para decir que ese personaje que yo sabía, por supuesto, que estaba muerto y que estuve en el entierro y que pasamos un duelo y que habían pasado algunos años, cómo decía que ese personaje estaba delante de mí? El hombre me insistía, hasta que llegó un punto que dejé de escuchar 100% la realidad del presente, o sea, el aquí y ahora, y empecé a sentir una cosa que yo siempre lo describo comparándolo como cuando estás en casa, en el sofá, relajado, te estás quedando relajadito, o escuchas el tráfico si tienes la ventana abierta, el tráfico fuera, empiezas a escuchar el tráfico cada vez más lejos, más flojito, más lejos, te estás quedando durmiendo, ¿verdad? Justo el punto antes de dormir, ese es el punto exacto en el que ocurre esto que os voy a contar ahora. En ese punto donde ya ni escuchas el tráfico 100%, pero tampoco estás durmiendo, estás como en esa interfase que le llamamos, o en ese, bueno, trance ligero. Ahí, de alguna forma empecé a hablar. Sin darme cuenta, empecé a hablar, y me di cuenta, yo desde ese trance, lógicamente iba y venía, como si te despiertas un poquito, te vuelves a quedar, y así. En esa lucha, en ese juego, me di cuenta que estaba hablando cosas que yo no razonaba, que yo no pensaba, que yo no quería decir. Las decía y pensaba que era yo, pero realmente yo no estaba, digamos, ordenando mi cabeza para que esas palabras salían de forma aleatoria. Para mí no tenían sentido, pero la sorpresa fue cuando después pasó todo esto y me di cuenta o me contaron que se había expresado un familiar a través de mí. Se expresaron varios familiares, pero bueno, uno más importante, que no diré nunca el nombre, y todo lo que dijo tenía absoluta coherencia, todo cuadraba, todo era correcto, no dijo frases inconexas, como para mi cabeza parecía. No, fue todo muy correcto y muy bien. ¿Qué pasó ahí? Según me explicó luego este señor, este maestro. Lo que pasó fue que descubrí en ese momento que tenía esa capacidad que es la mediunidad de incorporación. La mediunidad de incorporación, para quien no sepáis lo que es o estáis un poco despistadillos como yo estaba, es, si habéis visto la película de Ghost, que es maravillosa, es un espectáculo de película, el papel que hace la actriz, que es negra, ese es el papel del medium. De alguna forma incorporas al personaje de una forma muy ligera. Olvidaros de las incorporaciones y posesiones así que te retuerces por el suelo y te sale espuma por la boca, y olvidaros. Y se expresan 3 demonios, 3 labubus y 4 labriegos de pueblo enfadados. ¿Cuál demonio? No va así la cosa. Todo es más natural, más correcto, y hay más respeto, que por ejemplo en las películas se puede ver. Creo que la película que mejor representa ese proceso es la película de Ghost. También hay un poquito de, bueno, animación cinematográfica que tienen que hacer, pues para que se entienda. En ese momento se destapó de alguna forma ese pastel, algo que, bueno, pues como yo siempre digo cuando me expreso con la gente, mamá, su hijo es gay y acaba de salir del armario, no pasa nada, no es tan raro. En cada esquina hay una persona que tiene que es gay, lesbiana, LGTB, como quieras. No es tan raro, no es tan diferente. Antes era un poquito más raro, bueno, pero ya no. Estamos hablando ahora de un presente, ¿no? Pues con esto de la mediunidad, de la evidencia y todos estos temas que vamos a ir desarrollando, mi intención realmente es eso, normalizar estos temas y que la gente, o sea, que nos demos cuenta que las personas que sentimos estas cosas lo sentimos, lo desarrollamos, trabajamos con ello y lo vivimos de una forma como quien es gay, lesbiana o trans o lo que sea, y vive una vida normal como el señor del quinto o la señora del cuarto.
normal, todo natural, sin aspavientos y sin ninguna tontería. El día que ocurrió esto que estoy contando, recuerdo perfectamente por la noche que dormí como hacía años no había dormido. Por supuesto, en ese momento yo no tomaba ninguna medicación, nunca he tomado ninguna medicación, ¿vale? Nunca he estado en tratamiento psiquiátrico, psicológico, nada, solamente pues el típico constipado y te tomas un paracetamol, ¿no? Es la única medicación que yo he llegado a tomar. Quiero dejarlo claro porque puede haber personas que piensen otra cosa y quiero que no haya confusiones. Que quien tiene problemas mentales, psicológicos, emocionales y necesita medicación, por supuesto tiene que tomar esa medicación porque lo necesita. Pero en mi caso, quizá porque llegó a mi vida este señor y llegó en el momento exacto, no caí en esa depresión absoluta que por supuesto pienso que hubiera caído tiempo después, porque el momento ya era como muy agobiante, muy asfixiante, muy doloroso, era muy doloroso. Claro, en mi caso, no había un problema mental ni psicológico. Obviamente, cuando estás pasándolo mal y no sabes por qué, te afecta en tu psicología y te afecta, o sea, no tienes un ánimo positivo, por supuesto, pero no era depresión, no era un trastorno mental. Entonces, esa noche, después de estar en casa de este señor, por cierto, el señor fue encantador, no me pidió ni un euro, en absoluto, jamás me pidió un euro, y fui a su casa muchas veces, después iré contando. Jamás pagué si tuve la voluntad de hacerle un regalo, de llevarle un detalle, eso corría de mi cuenta, pero él jamás me pidió absolutamente nada. No digo que estoy completamente en contra de la persona que se dedica a ayudar a la gente y tiene una tarifa. No estoy en contra, cada uno que haga lo que considere. Pero tampoco estoy a favor. Porque considero que cuando se ayuda de forma espiritual hay muchos factores que actúan para que esa ayuda se lleve a cabo. Por ejemplo, esos espíritus superiores que están siempre intentando echar un cable, echando una mano. Volviendo al tema anterior, ya sabéis que me disperso y bueno, os pido un poquito de paciencia porque, bueno, os dije que esto era muy amateur y efectivamente así es. Esa noche, cuando volví de casa de este señor, la forma en que dormí y desperté otro día súper descansadísimo, la claridad mental que tenía, la paz absoluta que sentía, la ilusión por la vida, la esperanza, sobre todo mucha esperanza, como, vale, por fin he descubierto lo que me pasa, por fin he puesto nombre a lo que me pasa y, por supuesto, que me he quitado una poquita carga de esa carga espiritual que llevaba encima. Esa noche descansé como nunca, a otro día estuve como nunca, pasaron varios días en esa semana y estuve como nunca, con una felicidad absoluta. Creo que fue porque directamente me quité la espina. ¿Qué pasa? Que esa espina, al quitarla, había quedado ahí como una especie de llaga, de agujerito, de herida, y esa herida teníamos que curarla. Por supuesto ya no teníamos la espina, ya sabíamos un poco lo que nos pasaba, pero había que curar esa llaga, había que curar esa herida. ¿Cómo se curó esa llaga y esa herida? A base de tiempo, comprendiendo día a día estos temas, porque yo era nuevo, era tan nuevo como quien no sabe nada. Todo esto para mí era nuevo. De hecho, al cabo de los días, claro, vuelves a replantearte todo, vuelves a darle muchas vueltas. Realmente yo no quería esto en mi vida. Yo huía de estas cosas. ¿Qué pasa? Que como sabía que me encontraba y me sentía tan bien, tan feliz, tan pleno, de alguna forma sentía que estas cosas me iban a hacer bien, porque me habían hecho bien. Entonces no quería, pero al mismo tiempo, de alguna forma, sentía que tenía que seguir indagando y seguir trabajando con estos temas. Comprendiéndolos, aprendiendo, gestionándolos. Ya os digo que es un camino largo, es un camino muy largo.
Y como dice la canción de Melody, maravillosa, llena de espinas y rosas. No todo es maravilloso y espectacular, también hay situaciones en las que se ven a personajes un poquito de como que dan yuyu, para que me entendáis, y hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo y no siempre, sobre todo al principio, se sabe cómo gestionar. Por eso es muy importante que cuando una persona tiene estas capacidades en desarrollo, bueno, ya has descubierto que tienes mediunidad, que tienes el don de la sanación, pues por Reiki, por como queráis, el don de la escritura automática, el don de la evidencia. A mí no me gusta llamarlo dones, pero bueno, para que se entienda. La capacidad, realmente es una capacidad. Es importante que esas personas se desarrollen con un tutor, /tutora, es lo mismo. Con un tutor que te guía, que te va guiando, que alguien te esté acompañando, para que en un momento en que te ves como un poco, bueno, pues en tierra de nadie, ese tutor te dice, no, recuerda que es por aquí, intenta hacer esto, y te va dando herramientas, te va dando ejemplos, te va dando, reconduciendo un poco la situación para que sepas reconducir tu camino. ¿Qué pasa? Que dentro de esos tutores, como en la viña del Señor, que decía mi abuela, hay de todo. Hay que tener también cuidado a ver ese tutor, qué intenciones lleva, si son intenciones lucrativas, intenciones... Bueno, hay de todo. Pero es muy importante ese tutor o esa persona que te acompaña. Y en posteriores capítulos de este camino espiritual que vamos a ir compartiendo, quiero ir desgranando ciertos puntos de mi vida en los que lo he pasado muy mal, en los que lo he pasado muy bien, en los que nos hemos reído, porque ya os digo que el mundo espiritual es igual de divertido que la Tierra, o un poquito más, porque a veces hay menos drama. Y quiero que juntos vayamos recorriendo este camino, pero si de repente tienes una prisa absoluta o una necesidad absoluta, tú que estás escuchando esto, quieres saber más y más y más y más, te recomiendo que te compres, o se lo pidas a alguien si lo tiene, el libro que publiqué hace unos años, que se llama Mi Camino Espiritual, y como sobretítulo, Experiencias propias como medium, de mi persona, Iván S. ¿Por qué escribí ese libro? Pues por recopilar un poquito en esas páginas mis experiencias, un poco las más significativas, así un poco aleatoriamente también, como yo soy así, con un lenguaje pues así como el que estamos compartiendo ahora mismo, de una forma muy natural, muy sencilla, no tiene una gran ¿cómo se dice?, forma de expresión enrevesada, ni... No está enmarañado, no tiene un lenguaje, bueno, retórico en absoluto. Con una letra grande para que se vea bien. Está en Amazon, podéis buscar en Amazon. Es importante destacar que todo lo que el libro me renta como escritor, todo absolutamente íntegro, aparte de la comisión que Amazon se lleva porque es natural, todo va donado a una buena causa que voy variando, ¿vale? No es siempre la misma causa. Hago recopilación cada 3 meses, por ejemplo, y lo dono a una bonita causa. Entonces yo, ánimo de lucro con el libro, ninguno. Solamente mi intención era un poco la misma que con este podcast. Compartir información, por supuesto no convencer a nadie en absoluto, solamente... Quédate con lo que resuene contigo, porque eso es lo que necesitas. Y con el libro me pasaba igual. Era la intención de compartir, de plasmar esas experiencias por si a alguien podían ayudarle. Que por supuesto, claro que le están ayudando a la gente, porque hay mucha gente que está recibiendo esas experiencias, esos testimonios que dejo en ese libro, y lo está recibiendo y está sirviendo mucho para guiar a mucha gente. Y eso me hace infinitamente feliz. Dicho esto, y para ir terminando, quiero contestar a una preguntita que dejó Sonia de Córdoba, que es un ser de luz absoluto, más absoluto y más de luz que ella misma puede albergar o creer. Y Sonia nos decía que
qué son los guías espirituales y que si son nuestros familiares o no. Y quiero, para contestar a esta pregunta, quiero instaros, si queréis un poquito saber más sobre eso, aunque después hablaremos mucho más en otros capítulos y tal, pero quiero que vayáis a YouTube, como locos, a buscar un podcast que se llama Anatomía de un Misterio, con LGN Medios, que es una radio de Leganés maravillosa, donde hace poco, de hecho hace unos días, se publicó una entrevista que me hizo la directora de ese podcast, María, a la que adoro absolutamente, que es otro ser de luz también, más de lo que ella cree. Y hablábamos bastante sobre el tema de los guías, de qué es un guía, de qué... Bueno, pues un poco la pregunta que Sonia nos hace la respondíamos ahí. Pero bueno, diré que los guías, para mi parecer, hay guías principales, hay guías secundarios y nuestros familiares también pueden ser nuestros guías. Pero creo que principalmente el guía de una persona desde que nace es algo más elevado que un familiar que ha estado en la tierra con nosotros, ha desencarnado, aunque esté muy en la luz, por supuesto. Creo que es algo más elevado, más superior, con más elevación positiva, por supuesto, con más luz, como se suele decir vulgarmente. Por supuesto que los familiares nos guían. Eso no me cabe duda. Por supuesto que nos guían, por supuesto que nos aconsejan, que nos hablan en sueños. Por supuesto que podemos pedirles ayuda siempre y cuando puedan ayudarnos y estén en condiciones de hacerlo. Por supuesto que nos ayudan, nos aconsejan y no nos dejan en la medida de las posibilidades de ellos, siempre y cuando ese familiar esté en un plano elevado y en condiciones. Pero un guía espiritual es algo más, es superior. Podemos decir que es un ángel. Bueno, se le puede llamar ángel, perfectamente. Un ángel puede ser uno de tus guías. Pero quizá no un ángel que tiene el nombre de la Iglesia Católica, Gabriel, Rafael, Azrael, Miguel. Bueno, o sí, pero quizá no. Igual es un espíritu que tiene la misma elevación que un ángel y que no tiene un renombre en la tierra, pero sí que te guía desde el momento que naciste o incluso antes. Y por supuesto que te seguirá guiando cuando dejemos la tierra. Quiero agradecer, para terminar, a María, aunque ya la he mencionado, porque es como una hermana absoluta, de estas hermanas que te pone la vida, que no lleva mi sangre ni yo la suya, pero como si la lleváramos. Quiero agradecer a Sonia, a Mari, a Sandra, maravillosa, a Leti. Quiero agradecer también a Elia, que es otro ser de luz absoluto, que tampoco se ha dado cuenta todavía. Quiero agradecer a mi mano derecha, mi editora maravillosa, mi asistente, que muy mal no lo habré hecho en la vida cuando tengo a mi lado a un personaje como ella. A mis superhéroes que me quitan y me dan la vida a veces. A una hermana que sí lleva mi sangre, curiosamente, que va conmigo en una barca remando fuerte, aunque sea a contracorriente. No pasa nada, no importa. Mientras seamos felices, ¿qué más da ir a contracorriente? De su hermosa familia. Bueno, y en definitiva, a una que le llamamos Pollito, que es maravillosa también, que siempre está ahí. Es muy de agradecer cuando las personas te apoyan, te escuchan, dejan que las escuches también, confían en ti y te cuentan sus cuitas y sus historias. Es muy bonito atender a las personas de la tierra y por supuesto a las personas del otro lado. Pero es muy bonito sentirte arropado, apoyado y que a veces haya una mano amiga que te diga: hermana, baja a la tierra que no eres Goku. Eso es muy importante. Y sin más, queridas místicas mías, me despido de vosotras, de vosotros, recordando que estamos en la tierra solo y exclusivamente para evolucionar y ser felices. Nos escuchamos.